Hola, continuamos con nuestra discusión del libro de Slavoj Žižek, El sexo o el fracaso del absoluto, pero antes quiero dejar una referencia que será importante para lo que vamos a decir a continuación. La referencia es este artículo que se llama Divan Coaches and Gurus de Angelo Facé. Aparece en la revista que está ahí indicada. Es del 2018. Así que no es tan antiguo como para ya mandarlo al basurero de la historia. ¿De qué habla este artículo de Angelo Facé? Tiene algo muy interesante. Nos habla del psicoanálisis. Nos habla del psicoanálisis como una pseudociencia. Pero más que fijarnos en eso, fijémonos en el origen que traza para esta técnica psicoterapéutica. Su origen está en el hipnotismo, en el mesmerismo. Lo traza su origen hasta Franz Mesmer. En ese artículo nos platica las vicisitudes que tuvo Mesmer porque sus teorías no funcionaban y no lograba dar lo que ofrecía, es decir, no lograba curar. Sin embargo, impresionó a un joven Freud, quien de las lucubraciones de Mesmer, del hipnotismo, logra obtener esa gran teoría que es el psicoanálisis y que muchos todavía hoy defienden, aunque realmente no tenga ningún fundamento empírico, como es lo que nos explica Angelo Facé en ese artículo, o al menos nos remite a la documentación en donde se especifica por qué esa técnica psicoterapéutica carece de todo fundamento empírico y por lo tanto debemos desecharla como una pseudociencia. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos discutiendo, que es el libro de Slavoj Žižek, El sexo y el fracaso del absoluto, el sexo y el fracaso del absoluto? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Vamos a recordar el teorema 1 y vamos a pasar directamente al teorema 2. Ya no hay mucho que explicar del teorema 1. En esencia nos dice que aquello a lo que aspiramos nunca lo vamos a poder obtener porque la realidad está fallida. Si eso a lo que aspiramos es a la sociedad comunista, pues bueno, despidámonos de ella porque la realidad no es tan consistente o no es todavía lo suficientemente consistente como para poder dar origen a algo como la sociedad socialista. Él lo dice de una manera, bueno, ya llena de terminología que parece impresionante, pero que bueno, no es más que una manera de engañar a los bobos. Dice así: no solo nuestra experiencia de la realidad, sino la propia realidad están atravesadas por la brecha de paralaje. La coexistencia de dos dimensiones, realista y trascendental, que no pueden unirse en el mismo edificio ontológico global. Como ya comentamos, eso de trascendental simplemente remite a dos posiciones dentro del idealismo filosófico en general y del idealismo alemán en particular. La posición débil, idealista débil o idealista trascendental débil, que nos dice que existen condiciones para la constitución de la realidad como objeto de conocimiento y de eso pasar, como dice Žižek, de Kant a Hegel, que significa pasar de concebir la realidad como objeto de conocimiento a concebir como que el sujeto constituye la realidad. El sujeto constituye la realidad, ya es una tesis diferente, es el idealismo fuerte, que bueno, yo rechazo ambas y muchos filósofos rechazan ambas, pero hay mucha gente que considera que esas son única y exclusivamente la filosofía. Esas posiciones son insuperables. Más allá de Kant solamente está Hegel y más allá de Hegel solamente está Dios. Eso nos dicen muchos de esos filósofos. Bien, esa es lo que ya estuvimos discutiendo. El teorema 2 nos dice así: la única forma de que nosotros, los seres humanos, atrapados en la brecha de paralaje, en esa no conciliación, en esa separación que existe entre las condiciones de constitución de la realidad y la realidad misma, es decir, entre eso que nosotros
En nuestra mente constituimos en nuestra mente, digamos, la sociedad socialista, sus condiciones de aparición, como el fracaso del capitalismo, pero eso nunca llega. Significa que la realidad, pues no funciona, porque pues no se constituye a como quiere el sujeto. Y eso es un fracaso tanto del sujeto como de la realidad, ya que en esto el sujeto es objeto. Entonces sí sé que es un tanto consistente con su idealismo hegeliano. Bien, dice entonces, la única forma de que nosotros los seres humanos atrapados en la brecha de paralaje, es decir, esa imposibilidad de llegar a lo que queremos, rompamos con ella, es decir, experimentemos alguna satisfacción, es a través de la experiencia de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad para Zizek? No lo voy a releer, pero me gusta releerlo para que no parezca que yo soy el que dice esas cosas. Alguien puede empezar a verlo a partir de este minuto y yo repitiendo lo que dice Zizek sin tener el libro en la mano, sin que se vea que lo estoy leyendo, puede parecer que yo soy el que cree en esas tonterías, pero lo que dice Zizek es que una actividad se dice sexual o está sexualizada cuando carece de objetivo y el que la experimenta descubre su goce en los múltiples fracasos. Entonces, por eso dice aquí, la única forma de que nosotros, los seres humanos, atrapados en la brecha de paralaje, rompamos con ella, es a través de la experiencia de la sexualidad, que en su mismo fracaso, a la hora de alcanzar este objetivo, nos permite tocar la dimensión de lo absoluto. Para tocar lo absoluto hay que fracasar. Esto nos recordará algo que dijo Borges en alguna de sus muchas burlas hacia este tipo de tonterías. Nadie como el fracasado para conocer algo que los que ganan no saben. Bueno, pues Zizek nos lo dice aquí como que muy en serio, ya sin esa dimensión de la ironía borgesiana. Entonces nos dice que el sexo, es decir, esa actividad que nunca logramos obtener algo haciéndola, pues es lo único que nos comunica con lo absoluto. Antes de entrar a discutir esto, hay un escolio, como recordamos, es un comentario explicativo. Hay un escolio al teorema 1, el escolio 1.3, que en esta edición se encuentra en la página 121, este escolio 1.3, la muerte de la verdad. ¿Qué nos va a decir Zizek en ello? Nos va a mostrar, nos va a ilustrar, nos va a explicar con un ejemplo lo que él quiere decir con ese teorema 1 que ya recordé y que vamos a comentar, o que ya comentamos en los pasados videos y que ahora ya nada más, por el interés que me surge al leer esto de la muerte de la verdad. Todos sabemos que existe ahora una discusión muy fuerte acerca de lo que se denomina posverdad y que por posverdad muchos entienden ese predominio de las emociones por encima de los hechos y las razones. Y todos sabemos que se puede llegar a creer que esa emocionalidad realmente logra constituir su objeto. Obviamente no es así. Los otros datos, si no están sustentados en los hechos objetivos, sencillamente van a fracasar. Pero vean cómo se engarza esto con las tesis de Zizek. Zizek nos dice, la única manera de tocar el absoluto es fracasando, es decir, a través de una actividad sexualizada, que por definición de él, el sexo es una actividad que nos lleva al fracaso. Es meternos en experiencias en las que buscamos algo que nunca logramos obtener y que en la autorreflexión nos damos cuenta que lo que más nos hace gozar es el fracaso mismo. Entonces, ¿esto cómo se relaciona con la posverdad? Pues muy sencillo. En la posverdad, las masas emocionadas por los líderes populistas, emocionadas, porque el líder populista a lo que apela es a la emoción, a los datos no, porque, bueno, parece ser que a mucha gente no le gustan los datos, le gustan las emociones, le gusta identificarse con el pobre, le gusta identificarse con un gran objetivo, la cuarta transformación, la primera transformación, la quinta, la séptima transformación del mundo. Fijamos eso como nuestro objetivo, ese es nuestro objetivo. ¿Cuándo se vuelve una actividad sexualizada? En el momento en que intentamos esa gran transformación y no se logra. Luchamos contra la corrupción sigue ahí. Luchamos contra la mentira sigue ahí.
¿Qué significa? Que nuestra actividad ya está sexualizada, de acuerdo a las definiciones de Zizek. Lo repito, para que no crean que yo digo esas tonterías. De acuerdo a las definiciones de Zizek, ya estamos en la brecha de paralaje. Cuando intentamos obtener esa gran transformación y no lo logramos, estamos en la brecha de paralaje. ¿Qué debemos hacer? Gozar con el fracaso. Y eso es precisamente lo que los líderes populistas nos dan. Lo que nos dan es ese goce con el fracaso. No se apure nadie. Si fracasamos, seguimos adelante. Si llevamos 200, 300, 400 mil muertos, no importa. La verdad está un poco más adelantito. O la verdad está en los otros datos, pero no en los enemigos, en los adversarios. Entonces vemos cómo el primer teorema de Zizek sí describe algo, describe el comportamiento de los populistas. Y eso hay que tenerlo claro. ¿A eso es a donde nos va a llevar Zizek? Bueno, tal vez. Cuando él discute, pues, en el escolio 1.3, la muerte de la verdad, él dice lo siguiente, no dice lo que acabo de decir, dice que lo que ha muerto es la hegemonía del discurso único, del pensamiento único. Lo irónico de hablar de pensamientos únicos, de la hegemonía de un solo pensamiento, es que precisamente el marxismo y el idealismo alemán se pretenden como el pensamiento definitivo e insuperable, y en todo hay citas. Bueno, podemos citar muchos párrafos del libro de Zizek donde él mismo dice, bueno, toda la filosofía es kantiana, no podemos superar a Kant, etc. Es decir, el pensamiento del idealismo alemán es el pensamiento definitivo y en ese sentido es único. Único porque ya no podemos pensar de otra manera, y si queremos pensar de otra manera, estamos mal. Entonces, me sorprende a mí siempre que los que sí son pensadores de la unicidad sean los que están en contra del pensamiento único de la derecha, digámoslo así, o del pensamiento único del liberalismo hegemónico, como les gusta mucho a ellos decir. El liberalismo hegemónico tiene un pensamiento único que ya está fracasando debido a las condiciones históricas en las que ya no puede mantenerse esa unicidad. Y eso es lo que nos dice Zizek. Dice aquí, aquí lo dice muy bien. En el presente, con la ola populista que ha desestabilizado el establishment político, la verdad mentira que sirvió de fundamento ideológico a ese establishment también está decayendo. Y la razón última de esta desintegración no es el auge del relativismo posmoderno, sino el fracaso de la clase dirigente, que es incapaz de mantener su hegemonía ideológica. La clase dirigente fracasa. De acuerdo a Zizek, con ese fracaso está muy feliz. ¿Y qué nos dice Zizek? ¿Cómo llegamos a la verdad? La paradoja que hay que aceptar es que la verdad universal y la parcialidad no se excluyen mutuamente en nuestra vida social. La verdad universal solo es accesible a quienes se involucran en la lucha por la emancipación, no a quienes intentan mantener una indiferencia objetiva. Esto es un retroceso, o más bien, a pesar de todas sus críticas a Lukács, sigue pensando como lo que Lukács definió en su Historia y Conciencia de Clases como marxismo ortodoxo. El método es pensar desde la totalidad. Y Zizek dice, para poder pensar la verdad hay que pensar desde la totalidad. Y se traza una distinción. Cuando pensamos desde la totalidad podemos decir lo siguiente. Hay situaciones que son falsas desde el punto de vista de la totalidad, pero verdaderas desde un punto de vista local. Es decir, traza una distinción entre verdades globales, las de la totalidad, las que tienen que ver con aquello a donde nos lleva la historia, pero ya nos dijo también que no vamos a ningún lado. Pero bueno, allá donde nos lleva la historia, que es a la sociedad comunista o yo no sé a dónde, pero a algún lado nos lleva, es donde reside la verdad global. La verdad local puede estar hoy día en que ganó la derecha, en que sigue ganando la derecha, en que va a seguir ganando la derecha, puede ser una verdad local, pero desde el punto de vista del absoluto o desde el punto de vista de la totalidad, es falso. Por eso, esto también es una manera de justificar a todos aquellos que dicen, miren, es que ustedes pueden tener razón desde su punto de vista neoliberal, que es local, pero no tienen razón desde el punto de vista de la totalidad, que es el punto de vista del pueblo, de los pobres. Ellos tienen la verdad, aunque hoy en este momento parezca que no, pero a futuro sí.
Es una teoría coherentista de la verdad, coherentista con un objetivo que nunca se va a alcanzar. Una teoría coherentista de la verdad es aquella que, bueno, se define funcionalmente. Decimos que un hecho es verdadero si contribuye al objetivo general y decimos que es falso si no contribuye al objetivo general. Si un evento contribuye a la emancipación, es lo que nos dice Zizek, si un evento contribuye a la emancipación social, ese es un evento verdadero. Y si no contribuye a la emancipación social, es un evento falso, aunque momentáneamente podamos verlo como verdadero. Es una teoría coherentista de la verdad que se opone a las teorías correspondentistas. Las teorías correspondentistas son las que ven la verdad en la aparición del hecho junto con la proferencia. La verdad se ubica no en el sistema, sino en la proposición. Así es la distinción. Entonces, Zizek pues está proponiendo, como todos los marxistas y los hegelianos, una teoría coherentista de la verdad. ¿Coherente con qué? Con el objetivo del espíritu absoluto o con el objetivo de la historia, pero en este caso, en el caso de Zizek, coherente con el fracaso, porque allí va. Bien, ¿qué tiene que ver la historia que les relaté al principio, que tomé del artículo que ya cité de Angelo Facé, con lo que vamos a comentar hoy? Pues tiene que ver con el sexo como nuestro encuentro con el absoluto, es decir, con el teorema 2. Toda esa parte, todo lo que se llama antinomias de la sexuación pura, según Zizek, hay una analogía entre la crítica de la razón pura y la teoría freudiana de la sexualidad. En este caso, con su teoría del fracaso. Para Zizek es un fracaso que la razón tenga límites. Ya lo he dicho, lo reitero, podemos encontrar en la crítica de la razón pura la parte final, me parece que la parte 3, la dialéctica trascendental, donde traza los límites de la razón que el idealismo kantiano, el idealismo débil kantiano, el idealismo epistemológico kantiano, traza para el conocimiento de las grandes cosas. ¿Cuáles son esas grandes cosas? Son Dios, el hombre y el mundo. O por decirlo como lo dice Chateaubriand en sus estudios Chateaubriand tiene un libro, ahora estaba recordando por esto de Dios, el hombre y el mundo, que se llama Esbozo de Historia Universal, con una historia razonada de Francia, una historia razonada de Francia. Es decir, una historia desde la razón. Ya aquí se estaba adelantando a Hegel, Chateaubriand, que me parece que en los estudios 3, 4, son varios libros, creo son 4, no, son 6 libros. Estudios históricos de Chateaubriand. ¿Qué dice él ahí? Las 3 grandes verdades. Las verdades religiosas, las verdades filosóficas y las verdades políticas. La verdad religiosa, Dios. La verdad filosófica, el mundo. La verdad política, el hombre. Bueno, pues Kant va a trazarle límites a nuestro conocimiento de estas no cosas, porque pues no tenemos concepto, según Kant, no tenemos concepto ni de Dios, ni del yo humano, ni del mundo, porque no conocemos sus límites. Entonces, eso nos lo va a recordar Zizek, nos va a recordar eso, y para él eso es el ejemplo de que el idealismo trascendental débil, en la versión kantiana, nos lleva al fracaso, el fracaso de la razón para conocer estas grandes verdades, las verdades políticas, las verdades filosóficas, las verdades religiosas, en mi analogía con Chateaubriand. Bien, entonces, luego nos va a sacar a Lacan, y por eso la referencia al principio de que no solamente yo creo que el psicoanálisis es una estafa, es una pseudociencia, sino que muchos ya en estos tiempos están de acuerdo en que carece de toda base empírica y que más bien es peligroso como terapia, ya que puede realmente enfermar a la gente o recrudecer sus muchos ya padecimientos. Pero bueno, aquí va a hablarnos él de estas famosas fórmulas de la sexuación de Lacan, que son curiosas, porque son una contradicción. Entonces, utiliza el formalismo de Russell y escribe una contradicción, y bueno, de ahí va a deducir cualquier cosa, de acuerdo al sistema russelliano o a cualquier lógica normal, se llaman. Va a poder deducir una contradicción de cualquier cosa, porque de lo que parte es de una contradicción, y lo hace de una manera curiosa. Dice, el hombre es pleno porque incluye
una exclusión, una excepción. Solamente está completo y es pleno total lo que incluye su excepción, y entonces escribe para todo X y luego escribe existe un X tal que no phi de X, donde phi es la función fálica. La función fálica es la plenitud y la excepción debe de incluirse. Es una contradicción. Luego dice, la mujer es lo que es también pleno, pero no tiene excepciones, por lo tanto es incompleta. No es, pues, ni siquiera un sexo. Es incompleta. Pero de eso continuaremos. Estas cosas las continuaremos la siguiente vez porque se ponen cada vez más interesantes. Dice cada vez más tonterías. Muchas gracias.